Hablemos sobre ángulos y sus medidas. Eh, Antes de hablar de ángulos, pues vamos a ver cómo construimos un ángulo. Las partes del ángulo son, bueno, rayos y vértices. Un rayo, como ven aquí a mano izquierda, es una porción de recta que empieza en un punto y no tiene fin, no termina. Tiene inicio, pero no tiene fin. Un vértice es el punto común entre dos rayos, ¿no? Dos rayos intersecan y en ese punto que intersecan se conoce como el vértice de la intersección de esos dos rayos, y lo que se produce, esa figura geométrica que tenemos ahí que vive en el plano en dimensión 2, se conoce como un ángulo. ¿No? Dados dos rayos que parten de un mismo punto, ese punto común se conoce como el vértice. eh, un ángulo es una rotación, ¿no? Dejando el vértice fijo que comienza en uno de los rayos. A ese lado en que comienza se le conoce como el lado inicial y termina en otro rayo que se conoce como el lado terminal. Digamos, si empieza aquí y termina acá, pues este segmento o este rayo, el rayo OB sería el lado inicial, y el rayo OA sería el lado terminal. Y estaríamos midiendo hacia acá en contra de las manecillas, en dirección en contra de las manecillas del reloj. De lo contrario, pues sería a favor de las manecillas del reloj, del rayo OA al rayo OB. Y esto que tenemos aquí, que se forma, ¿verdad? Esa medida es el ángulo. Ese es el ángulo, es la abertura entre los rayos. La medida puede ser negativa si estamos midiendo a favor de las manecillas del reloj, o puede ser positiva si estamos midiendo en contra de las manecillas del reloj. Las unidades pueden ser en grados, pueden ser en radianes, pueden ser en gradianes, y vamos a ver cómo podemos medir en grados o en radianes en esta sección. Como les dije, el ángulo puede ser positivo o es positivo si la rotación es en contra de las manecillas del reloj, como tenemos aquí en esta figura a mano izquierda, y el ángulo es negativo si la rotación es a favor de las manecillas del reloj. También el ángulo se dice que está en posición estándar, ¿verdad? En posición estándar si dos cosas se cumplen. Uno, que el lado inicial del ángulo coincide con el lado positivo del eje X, y el vértice coincide con el origen. El lado final o el lado terminal puede estar en cualquier sitio, pero el lado inicial tiene que coincidir con la parte positiva del eje X, y el vértice tiene que coincidir con el origen para que se diga que el ángulo está en posición estándar. Más terminología, vamos a hablar de lo que se conoce como un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Son dos cosas distintas. Si tú tienes una persona, no tiene que estar en un punto de observación, en cualquier sitio. Tiramos una horizontal desde el lugar donde estén sus ojos, digamos, su vista, y si tiene que mirar hacia arriba, para ver un ave, un avión o algún fruto que esté alto, el ángulo que se forma entre la horizontal, desde donde está su vista, hasta la línea de visión de arriba del observador, se conoce como el ángulo de elevación. Y si tiene que bajar la vista para mirar, bien sea un perro, una hormiga, algo que se cayó al suelo, o si está desde una torre, digamos, si está desde un faro y está mirando hacia abajo para ver un barco, ese también, el ángulo que se forma desde la horizontal hacia abajo, hacia la línea de visión de abajo del observador, se conoce como el ángulo de depresión. Estos ángulos se miden en unidades positivas, ¿sí? Horizontal hacia arriba, ángulo de elevación; horizontal hacia abajo, ángulo de depresión. Aunque los tengo aquí en la misma imagen, son dos conceptos o dos términos distintos. El ángulo de elevación de la horizontal hacia arriba, el ángulo de depresión de la horizontal hacia abajo. También seguimos con alguna terminología.
El ángulo agudo se dice que un ángulo es agudo si su medida está entre 0 y 90 grados. Si el ángulo es exactamente, si mide exactamente 90 grados, se dice que el ángulo es recto. Si mide exactamente 180 grados, se dice que es llano. Y si está estrictamente entre 90 grados y 180 grados, se dice que el ángulo es obtuso. Hablemos un poco entonces ahora de, aunque les mencioné ahora la medida esa grados, ustedes estoy seguro que todos han oído hablar de la medida en grados y probablemente también en radianes, pero ¿de dónde sale eso? Si miramos aquí a mano izquierda, tenemos lo que se conoce como el círculo unitario, y digo que es el círculo unitario porque es el círculo de radio 1 centrado en el origen. Recuerden que la ecuación de este círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Bueno, si nosotros queremos saber cuál es la circunferencia del círculo unitario, recuerden que la fórmula de circunferencia es 2pi por r. En este caso, r es 1. Y si nosotros nos paramos aquí y ponemos un ángulo en posición estándar, digamos que empiece aquí y empezamos a hacer una revolución completa alrededor del círculo, ¿sí? Nos habremos movido 2pi unidades, ¿verdad? 2pi unidades. Una revolución son 2pi unidades y esas unidades le vamos a llamar radianes. O sea que una revolución medida en radianes es 2pi. Por el contrario, si estuviésemos midiendo en grados, pues una vuelta completa alrededor del círculo, sabemos que son 360 grados. Y tienes ahí entonces que 2pi radianes es equivalente, porque ambos son iguales a una revolución, 2pi radianes es equivalente a 360 grados. Si dividimos ambos lados por 2 para sacar ese factor de ahí, tendríamos que pi radianes son 180 grados. Y ahí tienen un punto de conversión por la equivalencia. Si quieren cambiar de radianes a grados, multiplican por 180 grados entre pi. Si quieren cambiar de grados a radianes, multiplican por pi sobre 180 grados. Y aquí tenemos algunas particularidades. Partimos de aquí. Sabemos que 2pi radianes son 360 grados. Si dividimos eso por 2, tenemos que pi son 180 grados. Si divides eso por 2, tienes que pi medios son 90 grados. O sea que tienes por aquí, por ejemplo, un ángulo recto que mide 90 grados. Pues en radianes sería pi medios. Y aquí tienen otras conversiones que sería bueno que las supieran. Pi cuarto son 45 grados. Pi sexto son 30 grados. Pi tercio son 60 grados, por acá tenemos pi 180 grados y 3 pi medios son 270 grados. Estas unidades de aquí, 90, 180, 270 y 360, son donde terminan los cuadrantes, ¿sí? De hecho, 360 grados termina en el mismo sitio donde está 0 grados. Por cierto, 0 grados es equivalente a 0 radianes también. Cuando estamos hablando de grados, podemos medirlo de dos maneras. Una es de forma decimal. Por ejemplo, si digo 15.41 grados, 15.41 grados, pero 15.41 grados también lo puedo decir como en forma de grados, minutos y segundos. 15 grados, 24 minutos y 36 segundos. ¿Cómo hacemos esto? Las 15 grados, 24 minutos y 36 segundos. Esa rayita de aquí es minuto y si tengo dos rayitas, esos son segundos. ¿Cuál es la traducción? Un grado son 60 minutos, o sea que el grado funciona, digamos, como si fuese una hora. Un grado son 60 minutos y un minuto en términos de segundos son 60 segundos, como sabemos todos. ¿Cómo hacemos la transformación? Bueno, aquí tienes, por ejemplo, 15.41 grados, o sea que sabemos que tenemos entero 15 grados, así que tienes por aquí 15 grados. Y ahora coges el punto 41 y lo multiplicas por 60 y te queda 24 punto algo, ¿verdad?
24 punto algo, o sea que sabes que tienes 24 minutos y coges ese algo y lo multiplicas por 60 para cambiar de minutos a segundos y te sale el 36 y ahí tienes la equivalencia de 15 minutos, de 15 grados, 24 minutos, 36 segundos. También podemos cambiar de grados, minutos y segundos a forma decimal utilizando de nuevo esta equivalencia de que un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Otro punto por acá, se dice que un ángulo es central, ¿verdad? Se dice que un ángulo es un ángulo central si su vértice coincide con el centro del círculo de donde estamos trabajando. En este caso vamos a estar trabajando bastante con el círculo unitario de aquí en adelante, o sea que el centro sería el origen. Si está en el centro, si el vértice coincide con el centro del círculo, de un círculo, se dice que el ángulo es un ángulo central. Si no coincide con el centro, como por ejemplo este caso que tenemos aquí a la derecha, ¿la? No coincide con el centro, así que este no sería un ángulo central. En este caso se conoce como un ángulo inscrito porque el vértice está dentro de la frontera del círculo, pero no es un ángulo central. ¿Y por qué queremos hablar de ángulos centrales? Por aquí tenemos, siempre que el ángulo sea central, el largo, vamos a hablar de, por ejemplo, el largo de arco. Si tienes un ángulo central y tú quieres saber esta parte del círculo que está aquí, esta parte del círculo que está aquí, que está entre el lado inicial y el lado terminal del ángulo y coincide con la frontera, con la circunferencia del círculo, tú quieres saber ¿cuán largo es eso? Pues eso se conoce como el largo de arco, usualmente se utiliza la letra S, y S es el radio R del círculo multiplicado por el ángulo Z que mide ese ángulo. Importante aquí que la medida del ángulo tiene que estar en radianes para que esto tenga sentido, no puede estar en grados. Si está en grados, tienes que cambiar de grados a radianes para poder utilizar la fórmula. Y por acá tenemos el área de un sector circular. Igualmente, si tienes un ángulo central dentro de un círculo, tú quieres saber cuál es el área de este pedazo de pizza, digamos, que tenemos por aquí, pues el área es la mitad del radio al cuadrado por z, donde z se mide de nuevo en radianes. Importantísimo que la medida del ángulo esté en radianes. De nuevo, si no está en radianes, tienen que cambiarlo de de grados a radianes para poder utilizar la fórmula. Más adelante veremos ejemplos sobre estos dos conceptos de largo de arco y área de sector circular.